SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos muy amados todos en Cristo nuestro Señor, nos queda claro que el tema de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente en la primera lectura y en el Evangelio, el tema es la oración de Cristo y la oración de nosotros, sus discípulos y discípulas. De hecho, el Evangelio que se nos proclamó comienza con estas palabras: un día Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. Su actitud de oración, lo primero que nos revela, lo que nos da a conocer, es que Jesús está fincado, fundado en Dios. No podemos entender a Jesucristo si no es en esta relación íntima con Dios. Si no fuera así, Jesús sería una figura ilusoria, una figura tal vez fantástica, pero sin ningún fundamento para nosotros. Jesús está verdaderamente anclado en la vida de Dios, y esto se manifiesta en la oración. No solo en esta expresión que escuchamos hoy. Si vemos los evangelios y revisamos los textos en los que se nos dice que Jesús oraba y cuál era el contenido de la oración, nos deja ver esa profunda intimidad que existe entre Él y el Padre. Jesús solo se entiende como la revelación, la manifestación de Dios Padre. Por eso, cuando sus discípulos lo ven orando, le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús responde con esa brevísima fórmula, pero profunda fórmula que ha llegado a nuestros días y que nosotros repetimos a diario: la fórmula del Padre Nuestro. Y fijémonos bien, esta oración que nos dejó Jesús y que nosotros llamamos el Padre Nuestro, precisamente comienza con eso. En la oración de Jesús, en la oración de cada cristiana, de cada cristiano, en la oración nuestra, no debe de faltar esta profunda convicción. La oración nos pone en directa relación con Dios, que es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, y Jesús nos enseña que lo reconozcamos y que nos dirijamos a Él en esa certeza, en esa seguridad. Padre, Padre nuestro. Y a partir de esa experiencia de descubrir a Dios como nuestro verdadero Padre, entonces le podemos decir: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día, perdónanos como perdonamos, no nos dejes caer, para culminar, no nos dejes caer en la tentación. Muchos leen esta última frase como diciendo: le pedimos a Dios nuestro Padre que no nos deje caer en la tentación de los malos pensamientos, de las malas acciones, del mal comportamiento, y es verdad. Pero ¿saben cuál es la tentación más grande que pone el maligno en nuestro corazón?
y es la que le pedimos al Padre que nos libre. La tentación más grande que podemos tener nosotros, sí, pueden ser los malos pensamientos, las malas acciones, las malas comportamientos, todo eso es verdad, pero la tentación más grande que podemos padecer es que dudemos que Dios sea nuestro Padre. Esa es la tentación más grave, que lleguemos a dudar de que Dios es mi Padre y de que Dios me ama y que yo cuento para Él. Fíjense qué grave tentación es esta. Si el demonio logra hacernos caer en esa tentación de dudar que Dios es nuestro Padre, entonces estamos perdidos. Ya de quién más nos podemos valer o en quién más nos podemos asegurar. Ya el demonio logró lo que quería, nos quitó la convicción de que Dios nos ama y es nuestro Padre, y entonces el demonio puede hacer lo que sea con nosotros, incluso hasta ponernos en contra del mismo Dios. Por ejemplo, cuando nos pasa una cosa trágica en nuestra vida o en nuestra familia, lo primero que el demonio empieza a trabajar en la persona que vive una situación trágica: mentiras que Dios te ama, Dios no es bueno, si fuera bueno no te hubiera pasado lo que te pasó, no le hubiera pasado a tu familia lo que le pasó. Y entonces el demonio va sugiriendo, va insinuando en la intimidad de los sentimientos de esa persona que Dios no es bueno, que Dios no es Padre, y poco a poco hasta va poniendo en contra a la persona, en contra de Dios. Por eso, la oración que nos deja Jesús parte y tiene como fin la experiencia de descubrir a Dios como Padre. Padre, Padre mío, Padre nuestro, no me dejes caer nunca en la tentación de dudar que tú eres mi Padre. Otra consecuencia muy grave de dudar que Dios sea nuestro Padre es dejarnos de reconocernos y de amarnos como hermanos. Si nos anclamos en la convicción de que Dios es nuestro único y nuestro verdadero Padre, necesariamente tenemos que reconocer a cada uno, a cada una, a todos los tenemos que reconocer hijos del mismo Padre, verdaderos hermanos míos. Si yo llego a caer en la tentación de desconocer a Dios como mi Padre, entonces se deben de cuidar también los que están llamados a ser mis hermanos, porque ya no habrá respeto, ya no habrá solidaridad, ya no habrá compasión, ya no habrá esa delicadeza que debemos de tener unos para con los otros. Por eso la oración cristiana se debe de anclar, como la de Jesús, en la convicción de que Dios es nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, y que nos dirijamos a Él así. Esa es la primera parte, vamos a decir, del mensaje que nos deja el Evangelio. Pero la segunda parte es muy importante también: la eficacia de la oración. Aunque a veces nosotros sintamos no conseguir lo que pedimos en la oración, debemos estar seguros que de una u otra forma nuestra oración será siempre oída, siempre llegará a los oídos y al corazón de Dios nuestro Padre, y Él sabrá, Él verá, Él es sabio y nos ama cuando nos responde y cómo nos responde. Por eso dice Jesús: pedid y se os dará. Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. La oración
cuando está anclada en esta certeza de la fe de que Dios es nuestro Padre, la oración siempre será atendida y escuchada, aunque no necesariamente en los términos en los que nosotros solicitamos y esperamos ser atendidos. Dios nunca dejará de atendernos. Y esto está en la experiencia de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en la situación extrema que estaba Jesús cuando estaba en el huerto de los olivos? Estaba luchando porque él no quería pasar por la experiencia de la muerte, y le decía a Dios: Padre, si es posible, quítame este trago amargo de la muerte, que no beba yo este cáliz amargo de la muerte. Cristo le pedía al Padre, y sin embargo, aparentemente, de momento el Padre no le escuchó. Cristo acabó en la cruz, y todavía en la cruz Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, Cristo no rompe con la convicción de que Dios es su Padre. Cristo no rompe con la comunicación con su Padre, no obstante que las está pasando muy difícil en su vida. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aunque tengo esa experiencia, esa sensación de que tú, mi Padre, me has abandonado, no obstante todo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nunca renunció a la certeza, a la seguridad de que Dios es su Padre. Por eso el Padre no lo abandonó a la muerte, no lo dejó en el sepulcro. El Padre lo resucitó, lo devolvió a la vida para siempre y lo sentó a su derecha para siempre. Así que la oración, hermanas, hermanos, la oración cristiana necesariamente tiene que estar inspirada, tiene que estar en la línea de Jesús. Por eso es cristiana la oración, porque viene de nuestro Maestro Jesucristo. Aquí pudieran surgir muchas preguntas prácticas, y con esto termino. ¿Cuál es la experiencia de mi vida de oración? Es que yo rezo mucho, Padre. Yo rezo todo lo que sé, y todos los días. Oye, y en lo que rezas de mucho y todos los días, ¿logras experimentar en tu vida que Dios es tu Padre? ¿Que Dios te ama? ¿Que cuentas para Él? ¿Que estás siempre en su presencia providente y amorosa? Si no es así, cuestiona tu oración, porque la oración a lo mejor es palabrería, y nunca dejamos escuchar lo que nos dice Dios. ¿Qué me dice Dios? Así que puede surgir esta pregunta: ¿cómo es mi oración? Cuando oro, ¿cómo oro? ¿A quién me dirijo? ¿En qué ánimo hago yo mi oración? Porque no tiene sentido la vida, como no hubiera tenido sentido la vida de Jesús y sus pretensiones de ser el Hijo de Dios, si no nos hubiera manifestado que su vida estaba anclada, cimentada, plenamente unida a la vida de Dios, y lo expresa por la oración. Que esta nuestra Eucaristía en la que estamos participando sea ya desde ahorita como una manifestación y una experiencia de oración como nos la enseña Cristo. Que así sea.